tenerlos aquí nuevamente. Ya para finalizar este ciclo de conferencias, ¿verdad? Y con un tema que es sumamente importante y que yo personalmente considero que es el punto de partida para poder tener un proceso de cuidado y de acompañamiento exitoso para nuestros familiares que tienen algún tipo de demencia. El tema que tenemos para compartir hoy es, bueno, ¿y ahora quién cuida al cuidador? ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que tener conciencia sobre la importancia de nuestro propio autocuidado para poder nosotros estar bien físicamente, mentalmente, afectivamente, ¿verdad? Y con esto poder dar un mejor acompañamiento y unos mejores cuidados para nuestro familiar que así lo requiere. Entonces, me gustaría que si tienen alguna participación, algún comentario, que lo hicieran con toda confianza, porque es muy importante pues conocer cuál es la realidad de cada uno de ustedes como cuidadores, ¿verdad? Como les decía anteriormente en las otras oportunidades en las que hemos compartido, ¿verdad? La experiencia de cuidado es única, así como cada persona es única, y lo importante es que vamos adquiriendo todas esas herramientas que nos fortalecen desde la parte personal, pero también desde la parte como cuidadores, para poder realizar exitosamente esta labor que muchas veces pues tenemos tal vez algunas situaciones ahí que la pueden hacer más difícil. Bueno, entonces les voy a compartir la presentación para que juntos lo podamos ir viendo, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿quién cuida al cuidador? ¿Verdad? Les puse esta imagen, ¿verdad? Que habla sobre qué es el amor propio y cómo también lo podemos ir cultivando, ¿verdad? Porque esto es importante para poder realizar exitosamente este proceso de cuidado. En el caso de las personas que tienen alguna demencia, ¿verdad? Hemos hablado que es un proceso que muchas veces conlleva años, ¿verdad? Al ser una enfermedad que es progresiva, una enfermedad en la que cada vez vamos a ir necesitando tal vez nuevos ajustes a las situaciones que se van presentando, porque pues los pacientes con demencia, los familiares que tenemos a cargo, pues cada vez van a necesitar más ayuda para poder como les decía antes, poder satisfacer todas esas necesidades que ahora la persona requiere. Yo a veces les digo a los familiares que esto es como un maratón, ¿sí? Las personas que corren los maratones, ¿verdad? Que son estas competencias de 42 kilómetros, se preparan no solo desde la parte física, sino también desde la parte, pues, mental, nutricional, ¿verdad? Tienen como mucha preparación para poder cumplir con esa meta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona que va a correr un maratón en los primeros kilómetros, digamos que 5 o 10 kilómetros, da todas sus energías, ¿verdad? Y todos sus recursos al inicio? Pues probablemente que no vaya a poder concluir satisfactoriamente ese objetivo que se planteó, no va a poder llegar a la meta porque ya todos sus recursos se consumieron, ¿verdad? En un principio, no fue algo que se mantuvo constante. Pues podemos hacer esta analogía con lo que es el cuidado de la persona con demencia. Tenemos que prepararnos físicamente, con información, ¿verdad? Sobre la enfermedad, cuáles son algunos aspectos médicos importantes, cuáles van a ser esos cuidados que la persona requiere, ¿verdad? Para poder así tener más herramientas y poder cumplir el objetivo, ¿verdad? Porque muchas veces las personas se agotan antes de tiempo, inclusive antes de que los familiares dependan más desde la parte física. Entonces, pues el día de hoy, pues vamos a hablar sobre este tema de cuidar de otros sin descuidarnos, ¿verdad? Lo hablábamos en la primera sesión. La demencia, a diferencia de otras enfermedades, esta es una enfermedad que va a afectar
no solo a la persona que la padece, sino a la familia y a todos los que están alrededor. Precisamente porque si hay algo característico en esta enfermedad es el cambio constante, ¿verdad? Y muchas veces como familiares o como cuidadores tenemos que ajustarnos, ¿verdad? Tener estos momentos de ajuste, de acomodarnos a nuevas situaciones que se van presentando el día a día, ¿verdad? El cuidar a una persona muchas veces implica cierta sobrecarga o estrés, ¿verdad? Y una de las recomendaciones que se le da al familiar, al cuidador, precisamente es aprender a cómo manejar la enfermedad, ¿verdad? Lo que les decía sobre los aspectos médicos y de cuidados, eso nos va a ayudar a disminuir mucho el estrés que tiene el cuidador. Por eso yo los felicito, pues porque el hecho de que ustedes se muestren tan interesados en querer aprender y poder ofrecer mejores cuidados, pues es una manera en que no solo están pensando en su familiar, sino también en ustedes, ¿verdad? También es importante que tenemos que aprender a reconocer nuestras propias emociones, ¿verdad? Y es que la vida por sí misma va a traer situaciones en que se nos van a generar sentimientos o emociones que no son buenos ni son malos, simplemente son sentimientos y emociones, ¿verdad? Y tenemos que ser conscientes de estas emociones y pues aprender a manejarlas satisfactoriamente. Muchas veces tenemos que aprender a hacer la diferencia entre si realmente estamos enojados o frustrados, que tal vez no es hacia la persona, sino hacia la enfermedad o la situación que familiarmente tal vez está viviendo o que responde a la situación económica o a otras situaciones más personales, ¿verdad? Y que no necesariamente es el mismo proceso de cuidado lo que me está generando pues este tipo de sentimientos o de emociones. Igual, es importante que los cuidadores, que los familiares puedan reconocer estas emociones, porque el proceso de cuidado por sí mismo es cansado físicamente y emocionalmente, y no está malo reconocer que en algún momento nos podemos sentir pues agotados o cansados, ¿verdad? Más bien eso es parte importante. Bueno, y no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que es el síndrome de la persona cuidadora. Cuando hablamos de síndrome, eso quiere decir que son una serie de síntomas, ¿verdad? No es solo una cosa, no es solamente un cansancio físico, porque si fuera un cansancio físico, pues lo resolvemos con el reposo, con el descanso, ¿verdad? Sino que también implica un agotamiento emocional, ¿verdad? Y mucho va relacionado tal vez a los trastornos conductuales que pueda presentar la persona con demencia, al mismo proceso del avance de la enfermedad, del deterioro de nuestro familiar, ¿verdad? Enfrentarnos como a esta pérdida de la persona que siempre estuvo ahí, que nos acompañó, que tal vez nos guió, ¿verdad? El avance de la enfermedad genera también pues este agotamiento en los cuidadores y esto pues va a generar sentimientos de culpa, ¿verdad? Y entonces aquí se va a producir una afectación en las capacidades y vean que va a repercutir negativamente en la salud, no solo del familiar al que cuidamos, no solo del cuidador, sino de todos los que están alrededor, ¿verdad? Entonces vemos que aquí es una situación que nos involucra a todos los que estamos alrededor y precisamente si entre todos nos apoyamos, ¿verdad? Es la mejor forma de prevenir esa sobrecarga. Porque si bien es cierto, es importante la calidad de vida de nuestro familiar dependiente, también es importante la calidad de vida del cuidador y de todos los que están alrededor. Bueno, entonces el síndrome de la persona cuidadora, ¿verdad? Conlleva una gran carga física, sobre todo si ya estamos enfrentándonos a una etapa de mayor dependencia, ¿verdad? Donde la persona requiere ayuda para el baño, para la movilización, para el cambio del pañal, ¿verdad? Y también desde la parte emocional, ver cómo poco a poco este familiar
va deteriorándose en su salud, ¿verdad? Muchas veces la persona que tiene el síndrome de la persona cuidadora se responsabiliza de la vida del enfermo, ¿verdad? No tanto o no solo desde la parte física, sino también desde la parte afectiva y entonces nos cargamos, ¿verdad? Con esta parte de que tal vez el resto de las personas no se relacionan de la misma forma con él, no lo visitan de la misma manera, no están pendientes de la misma manera, ¿verdad? Entonces hay mucha conflictiva también a nivel familiar o a nivel interno, ¿verdad? También la persona se hace cargo de todo lo que son los medicamentos, la higiene, los cuidados, la alimentación, ¿verdad? Entonces, prácticamente que el proyecto de vida de la persona cuidadora, ¿verdad? O su vida gira en torno al cuidado de esa persona, ¿verdad? Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado porque nuestro proyecto de vida, nuestro día a día, nuestro propósito en cada día no puede girar únicamente con relación al cuidado, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué va a pasar cuando esa persona ya no esté o cuando ya no necesite mis cuidados? O si por el contrario, yo soy la que me veo tan afectada físicamente y emocionalmente que no puedo continuar con el proceso de cuidado, ¿verdad? También las personas sienten que van perdiendo su independencia, ¿verdad? Porque la persona que ahora requiere de esos cuidados le absorbe cada vez más y de ahí que es importante pues el manejar los límites con la persona dependiente, ¿verdad? Tener claro que uno no es mejor cuidador por hacer todo lo que la persona le demande, ¿verdad? Ni en el momento en que se lo demande. Más bien ahora se necesita que esa persona sea la que tome las riendas del cuidado, ¿verdad? Y que muchas veces ponga esos límites. Bueno, resulta que conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? La persona cuidadora se va desatendiendo de sí misma, ya no toma el tiempo suficiente para sus tiempos de ocio, ¿verdad? Se le olvidan cuáles son sus pasatiempos, las cosas que más disfruta, que más le gusta, porque no encuentra tiempo para eso, no lo ve como una necesidad real, ya no sale con las personas amigas o tal vez deja de tener este contacto social que es muy importante, ¿verdad? Yo creo que algo que nos enseñó el año 2020 es que necesitamos tener ese contacto con las personas y relacionarnos con las personas, ¿verdad? Porque si nos aislamos, pues nuestra salud mental se ve gravemente afectada, ¿verdad? Y así conforme va pasando el tiempo, por decirlo de alguna manera, la persona cuidadora pone su vida en pausa, ¿verdad? Como en un impasse donde el único objetivo es cuidar al adulto mayor. Y si bien es cierto, ahora esa persona requiere de nosotros para poder satisfacer sus necesidades básicas, no quiere decir que se terminó la vida del cuidador, ¿verdad? Sino que tenemos que aprender pues a ir llevando poco a poco, organizarnos con el tiempo de manera que podamos cumplir con las necesidades básicas de la persona dependiente, pero también encontrar tiempo para mi descanso, para mis relaciones interpersonales, para mi relación de pareja y también para otras obligaciones que podemos tener. Hay una serie de factores que pueden provocar mayor sobrecarga, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos ver desde estas dos aristas, ¿verdad? Si es con relación a la persona a la que cuidamos, bueno, cuando ya la demencia está avanzada, porque sabemos que en un cuadro de una demencia avanzada ya la persona va a depender de otra totalmente para poder satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene ya una etapa avanzada en la demencia requiere cuidado 24/7, ¿verdad? Es una persona que es muy demandante de la parte del cuidado. La larga duración desde el diagnóstico de la enfermedad, hablábamos en la primera sesión, ¿verdad? Que es muy variable, pero que en promedio pueden pasar más o menos unos 10 años en que esa persona va a requerir de esos cuidados, ¿verdad? Entonces llega a ser muy desgastante físicamente. Cuando hay presencia de las alteraciones conductuales, y esto genera mucho cansancio a nivel mental, ¿verdad? El tener que lidiar el cuidador
cuando se presentan las alucinaciones, los delirios, cuadros confusionales, si se ponen agresivos, si están inquietos, si se muestran muy apáticos, ¿verdad? Entonces, todo esto llega a cargar mucho emocionalmente al cuidador. Y también, pues, en etapas de más dependencia de la parte física, la incontinencia, el uso y el cambio del pañal, la pérdida de la movilidad con todas las complicaciones que conlleva para la salud, ¿verdad? Y el riesgo de las úlceras por presión. Entonces, el otro punto de vista que es importante es con relación a la persona cuidadora. Bueno, si yo como cuidador no sé a qué me estoy enfrentando, que no sé qué es la demencia, que no sé cuál es el comportamiento esperado, cómo tengo que reaccionar, que tengo que responder ante ciertas situaciones, ¿verdad? Si yo no sé cómo el manejo práctico de esta enfermedad, se me va a generar mucho conflicto, ¿verdad? Y mucho desgaste emocional, porque tal vez de repente voy a querer que la persona se comporte de la misma manera que lo hacía antes, o que tal vez la persona puede decir cosas que me afecten mucho emocionalmente y me las tomo de forma personal, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante contar con este tipo de herramientas donde la información sobre el cuidado llegue a cada uno de ustedes, ¿verdad? También si es un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor, ¿verdad? Y aquí hay muchas diferencias en cuanto se es adulto mayor, pero cuando se convierte en un riesgo es cuando es un adulto mayor que ya tiene deteriorada su salud cuidando a otro adulto mayor que ahora es dependiente, ¿verdad? Entonces está en más riesgo. Cuando hay un descuido de nuestra salud, ¿verdad? Y aquí tal vez de forma muy básica lo podemos explicar, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, si desde antes yo no invertí en mi salud, siendo consciente de que la salud es mi responsabilidad, la salud física y la salud mental es mi responsabilidad también, ¿verdad? En que tengo que tener un estilo de vida más saludable, evitar el sedentarismo, realizar actividad física, tener una alimentación variada, balanceada, el control de enfermedades crónicas, si se dan espacios de socialización, de esparcimiento, actividades de autorrealización, pasatiempos, cosas que me hagan sentir bien, ¿verdad? Si de antemano no manejo bien mis emociones y me sobrepasa el estrés o la ansiedad, ¿verdad? Ahora, pues, sometido a todas las demandas que implica el cuidar a alguien dependiente, pues pone más en riesgo mi salud. Y tal vez ustedes conocen a muchas personas o muchas familias, tal vez, en que de repente termina más deteriorada el cuidador, ¿verdad? Y su salud que la persona adulta mayor, ¿verdad? Y uno lo ven que la persona tal vez adulta mayor se ve muy bien físicamente, con muy buen estado general, ¿verdad? Siempre muy bien y el cuidador ahí pendiente de todas sus necesidades y uno al que ve que necesita más ayuda y más cuidado de ese cuidador, ¿verdad? Porque se descuidó tanto a sí mismo que se olvidó que también era una persona y que esa persona pues tiene una responsabilidad hacia su salud y hacia su propio cuidado, ¿verdad? Bueno, muchas veces con todo lo que implica la rutina y la demanda de cuidar a alguien, pues vamos perdiendo este contacto social y como les decía, pues esto es fundamental para nuestra salud mental, compartir con otras personas, tener espacios para poder hablar sobre cómo me siento, qué estoy pasando, ¿verdad? ¿Qué pienso? Disfrutar, compartir, todo eso también es importante y tiene que ser visto como una necesidad, ¿verdad? Porque a veces los cuidadores pues piensan que no es una buena inversión del tiempo, que no tienen tiempo para ellos, ¿verdad? Pero en realidad, más bien uno tiene que verlo como que el sacar este tiempito, este ratito para uno es una inversión, porque si yo estoy bien, la persona a la que yo cuido también va a recibir mejores cuidados,
¿sí? Y también todos los que están alrededor van a estar bien y eso suma calidad de vida para todos, ¿verdad? Si yo no tengo otra actividad aparte del cuidar, ¿verdad? Si mi vida se limita solamente a este proceso de cuidado, ¿verdad? Y dejo de lado otras necesidades, como hablábamos, no solo físicas, de tener los tiempos para la alimentación, para el sueño, para el descanso, sino también pues otras necesidades como la socialización, las actividades recreativas, lo que a mí me gusta hacer, lo que me hace sentir bien, ¿verdad? También esto es importante. Y bueno, yo creo que para nadie es un estrés, para nadie es un secreto, perdón, que la parte económica genera muchísimo estrés en las personas, ¿verdad? Entonces, tal vez de repente, muchas veces el cuidador se siente muy cansado, muy agotado por el tema de la economía, ¿verdad? Porque tal vez ahora las necesidades van cambiando, las demandas van cambiando. Antes no había que, por ejemplo, comprar pañales, ahora hay que comprar pañales, o tal vez antes podían venir a las citas médicas en el autobús, ahora ya no se puede utilizar el autobús porque a la persona le cuesta más, ya hay que usar un taxi, tal vez hay que pagar un taxi que pueda utilizarse silla de ruedas y demás, ¿verdad? Entonces, conforme van aumentando las necesidades de esa persona, ¿verdad? Puede que la parte económica también se vea más afectada y pues esto genera mucho estrés en los cuidadores. También muchos cuidadores dejan su trabajo, ¿verdad? Para poder asumir este proceso de cuidado y eso implica pues una reorganización de los recursos, ¿verdad? Tal vez en muchas familias se dan estos conflictos o estas disputas por el uso de los bienes, de la pensión y eso también pues genera mucho recargo en el cuidador. Ok, ¿cuáles son algunas recomendaciones para la persona? O si ustedes de repente pues se hacen ahí un autoexamen y ustedes dicen, bueno, de repente yo siento que ya estoy llegando a mi límite, ¿verdad? Que tal vez necesito más apoyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Bueno, el primer paso consiste en reconocer que se necesita esa ayuda, ¿verdad? Tal vez de parte de un profesional o de parte de algunos grupos o tal vez alguna persona que ustedes consideren de confianza, ¿verdad? Una persona con la que ustedes puedan expresarse libremente sin temor a ser juzgados o a ser malinterpretados, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer que se necesita esa ayuda. Es importante también reconocer que el reto de cuidar a alguien, de asumir ese cuidado, pues es cansado físicamente, mentalmente, emocionalmente, no hay por qué negarlo, ¿verdad? Y que esto no nos va a descuidar de nuestra labor de cuidar, sino que nos va a hacer más eficientes como cuidadores, ¿verdad? Porque es como hacer un alto y decir, bueno, hay que cambiar la forma en la que hacemos las cosas, ¿verdad? También pues aceptar que las reacciones de agotamiento son frecuentes en los cuidadores. No está malo reconocerlo. Yo creo que en algún momento todos hemos sentido ganas de salir corriendo, ¿verdad? Entonces no está malo. E igual como hemos hablado en sesiones anteriores, no todos los días son iguales. De repente hay días en los que tal vez yo tengo más tolerancia, tengo más paciencia, tengo una mayor disposición, o la noche anterior tal vez dormí mejor, entonces eso me permite pues tener más paciencia a la hora de estar con mi familiar, ¿verdad? O puede suceder lo contrario, que hay alguna situación que me está afectando emocionalmente, o que tal vez no dormí lo que estaba acostumbrada a dormir, o que me siento mal físicamente, ¿verdad? Y entonces que ese día pues esté más vulnerable o más sensible a este tipo de emociones, ¿verdad? Pero no está malo reconocerlas. Entonces, también aquí es importante que los cuidadores aprendan a reconocer sus propios límites,
¿verdad? Y creo que esto también lo conversamos cuando hablábamos sobre la parte de los cuidados básicos, que qué importante es saber cómo las habilidades o las destrezas que uno puede tener a la hora de relacionarse con la persona que requiere esos cuidados y por el contrario, tal vez cuáles son esas limitaciones o cuáles son mis límites como persona, ¿verdad? Y decir, bueno, yo llego hasta aquí. De aquí en adelante necesito el apoyo de más personas, ya sea el apoyo de un recurso contratado, ya sea el apoyo de familiares, a veces amigos, inclusive hasta vecinos, ¿verdad? Pero poder yo tener claro cuál es mi límite y saber con quién puedo contar para que me brinde este apoyo, ¿verdad? Otra de las cosas que es importante, recuerden que ustedes como cuidadores, como familiar, también son una persona, ¿verdad? Las personas tenemos necesidades básicas, no solo de alimentación, de descanso y de sueño, sino también necesidades afectivas y de autorrealización, que son igualmente importantes y fundamentales en todas las etapas de nuestra vida, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a organizarnos con el tiempo, ¿verdad? Y saber con qué recursos podemos contar con el fin de poder tener estos espacios para mi autocuidado, ¿verdad? Y no es tal vez eh, algo imposible, ¿verdad? Que a veces no encontramos como alternativas o soluciones de dónde podemos encontrar ese tiempito para nosotros, ¿verdad? Aquí es importante recalcar que el autosacrificio total no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa si el cuidador termina más enfermo que la persona a la que cuidan? Ahora sí, ¿quién va a asumir ese cuidado? O tal vez ya no va a haber que cuidar a uno, sino que hay que cuidar a dos, ¿verdad? Entonces, sí es importante también tener esto claro. Bueno, y si yo después de este autoexamen que me hago, ¿verdad? Yo detecto que sí, que presento algunos signos, ¿verdad? Que yo me siento muy cansada, físicamente, mentalmente, que no tengo la misma tolerancia, ¿verdad? Tal vez hacia el cuidado, ¿verdad? Que tengo otras repercusiones en mi salud física y mental, ¿verdad? Entonces, no hay que ocultar las cosas, no nos las vamos a callar, ¿verdad? Sino es importante pues reconocerlas, como hablábamos antes, y buscar ese apoyo, ¿verdad? Aquí es importante también reconocer que nadie es un super cuidador, ¿verdad? Sino que todos vamos aprendiendo en el día a día y que podemos contar con diferentes herramientas para hacer más exitoso ese cuidado, ¿verdad? Y de mejor calidad, pero nadie es un super cuidador, ¿verdad? Y también es importante, pues, tener claro que yo como cuidador no puedo seguir haciendo todas las cosas que hacía antes y de la misma manera y ahora satisfacer las necesidades de alguien dependiente. Eso sin organización y sin apoyo es imposible. ¿Verdad? Entonces, lo que hablábamos acá anteriormente, el autosacrificio total no tiene sentido. La mejor forma de prevenir el cansancio en los cuidadores es la organización de las tareas, ¿verdad? Y contar con ese apoyo. Bueno, y si también hay otros temas que hay que trabajar como personas, ¿verdad? No solo por la parte del cuidado, sino en mi desarrollo personal, ¿verdad? No tener temor o muchas veces vergüenza de acudir a un profesional, ¿verdad? En la medida de lo posible, lo más recomendado es que sea un profesional de la salud mental y también pues asistir a grupos de apoyo. Durante el último año hemos tenido pues tal vez la limitación o el cambio, ¿verdad? Que ahora todo tiene que hacerse de manera virtual. Sin embargo, el hecho de poder reunirse con otras personas que conocen la situación por la que yo estoy pasando, personas que también tienen las mismas experiencias o personas que se enfrentan a las mismas situaciones el día a día, el que alguien más sepa qué es estar en mis zapatos,
¿verdad? Ayuda a sobrellevar las cosas, ¿verdad? Ahí es cuando nos damos cuenta de que no estamos solos. En la primera sesión hablábamos que, bueno, alrededor del mundo hay muchas personas que tienen el diagnóstico de demencia, millones, ¿verdad? Y que cada año se diagnostican más personas. Y probablemente detrás de cada una de esas personas hay un cuidador o un familiar que está a cargo. Así que ustedes no son los únicos que en algún momento han sentido que tal vez ya no tienen los recursos, las energías, las fuerzas, o que se han sentido de repente enojados o frustrados o se sienten impotentes a las situaciones que se conviven diariamente. Algo también que puede ayudar mucho a los cuidadores, ¿verdad? Y sobre todo a manejar todo lo que es el estrés y la ansiedad son técnicas de relajación, ¿verdad? Los ejercicios de relajación se basan en un principio sencillo y es que si mi mente está relajada, mi cuerpo también se va a sentir relajado. Y si mi cuerpo está relajado, mi mente también se va a relajar, ¿verdad? Entonces, conforme más veces practiquemos el ejercicio de relajación, probablemente sea más fácil llegar a ese punto de relajación, ¿verdad? Tal vez por una vez que ustedes prueben, no van a notar un cambio significativo, pero si lo hacen una práctica diaria, se les va a hacer más fácil llegar a ese punto de relajación. Ahora, hay diferentes ejercicios de relajación, ¿verdad? Podríamos hablar de los ejercicios que son de respiración consciente, ¿verdad? Y ustedes pueden decir, ¿cómo? Respiración, si respiramos y no nos damos cuenta. Bueno, pero es que esta respiración sí la vamos a hacer de una forma consciente, ¿verdad? En un espacio adecuado, un espacio que yo considere tal vez seguro, un espacio íntimo donde yo pueda estar conmigo misma, ¿verdad? Y escucharme, tener una posición cómoda, ¿verdad? Si gustan pueden cerrar los ojos. Y entonces vamos a tomar el aire fuerte por la nariz. Sentimos como ese aire entra, cómo va bajando, cómo va llenando todos los pulmones. Y ahora sí sacamos todo ese aire, exhalamos por la boca, como soplando una candela, ¿verdad? Y si en ese momento, pues ustedes quieren traer algunos mensajes positivos o algunas frases positivas, ¿verdad? Tal vez de que están trayendo para su cuerpo paz, serenidad, tranquilidad, armonía, y que tal vez en la exhalación, cuando sacamos por la boca, estamos tal vez liberándonos de eso que nos tiene este malestar, este enojo, esta frustración, lo pueden hacer, ¿verdad? También. Este es un ejemplo de un ejercicio de respiración. También hay ejercicios que involucran la contracción y la relajación de los músculos y empezamos desde la cabeza y terminamos hasta los pies, ¿verdad? También hay ejercicios de visualización dirigida, ¿verdad? También otro tipo de ejercicios de relajación que implican la meditación y la actividad física, como por ejemplo el yoga, ¿verdad? Entonces poder sacar estos ratitos. La idea es que sean ratitos, tal vez de repente ahí pequeñitos que ustedes puedan encontrar dentro de la rutina, que no impliquen tal vez mucho esfuerzo o mucho gasto, ¿verdad? No solo económico, sino también de energías, para que sea precisamente un espacio en el que ustedes puedan descansar, ¿verdad? Que puedan tomar esa conciencia sobre ustedes mismos y cuáles son las necesidades y cómo me voy a empezar a cuidar mejor, ¿verdad? Y aquí también les recomiendo revisar las redes sociales del hospital porque ahí también se han dado una serie de ejercicios y de técnicas de relajación que ustedes pueden ir probando, ¿verdad? A ver cuál es la que más les gusta, cuál se sienten más cómodos, ¿verdad? Yo les digo siempre a los pacientes que los ejercicios de relajación
Es como escoger un par de zapatos, ¿verdad? Uno va a la tienda y puede ver muchos zapatos diferentes, puede que le gusten algunos estilos, pero que a la hora de probárselos, uno siempre va a buscar como dejarse el que se encuentre más cómodo, ¿verdad? El que sea para uno. Entonces, esto pasa también con los ejercicios de relajación. Entonces, les invito a que revisen las redes sociales del hospital para que vayan probando diferentes ejercicios y que encuentren el que más les resulte, ¿verdad? Como les decía, la idea es que sean espacios en los que usted pueda, no sé, sacar 5 o 10 minutos, ¿verdad? Para hacer un ejercicio, inclusive varias veces durante el día, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, están con su familiar y su familiar les hace la misma pregunta 20 veces y ya 20 veces ustedes le contestan lo mismo, ¿verdad? Y a la vez número 21 ustedes dicen, ya, hasta aquí tiro el tapón, entonces tal vez dejarlo supervisado con alguien más y que ustedes en un momentito, en unos minutos, puedan hacer algún ejercicio de relajación, ¿verdad? Que es como una pausa, ¿verdad? Como este impas que necesitamos, este respiro, este escape, y ahora sí, para volver con más energías y con más tolerancia, ¿verdad? Bueno, lo que hablábamos de que conforme va avanzando la enfermedad, las necesidades de cuidado de nuestros familiares pueden ir cambiando, ¿verdad? Y que por eso es importante tener toda la información y la formación adecuada, ¿verdad? Sobre los aspectos de cuidado, ¿verdad? ¿Qué se puede esperar? ¿Cuáles pueden ser algunas posibles complicaciones? ¿Cuáles medicamentos me pueden ayudar? ¿Verdad? Sobre todo en lo que son las alteraciones de la conducta, ¿verdad? Para darle no solo calidad de vida a nuestro familiar, sino también al cuidador, ¿verdad? Y pues al momento en el que el cuidador tiene más herramientas para asumir ese proceso de cuidado, bueno, también de repente le va a dar el sentimiento de que entonces tenemos cierto control sobre las cosas, ¿verdad? Y que estamos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Muchas veces también es importante el mantenerse uno automotivado, ¿verdad? A veces los cuidadores o los familiares se frustran porque los demás tal vez no son conscientes o no visualizan la labor que hacen, ¿verdad? Pero lo que yo siempre les digo es que, bueno, tienen que sentirse muy orgullosos de lo que hacen, ¿verdad? Y que están haciendo todo lo que pueden con lo que tienen, ¿verdad? Entonces, es una forma de uno mantenerse automotivado y tal vez no esperar el reconocimiento del otro, ¿verdad? Porque si no, nos cansamos y eso también nos puede generar frustración. Ok. Tenemos que tener objetivos reales a corto plazo, ¿verdad? Y factibles en las tareas de cuidar, porque muchas veces nos ponemos tal vez metas muy altas, ¿verdad? O tenemos muchos ideales y pues a veces no es esto congruente con la realidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tal vez si yo sigo todas las indicaciones, todas las recomendaciones que me da el equipo de salud y aún así el avance de la enfermedad se da, que eso es lo esperado, pero si yo no tengo claro esto, ¿verdad? Entonces me puede generar a mi culpa o me puede generar frustración, porque si yo estoy haciendo todo lo que me dijeron y de la misma manera y estoy tal vez poniendo mucho esfuerzo en hacerlo y muchas energías, ¿por qué no mejora? ¿Verdad? Y bueno, es que sabemos que con esta enfermedad no se va a mejorar, ¿verdad? Sino que lo que se va a tratar es de dar esa calidad de vida. Entonces tenemos que tener también como muy claro cuál es nuestro rol como cuidador o como familiar, ¿verdad? No sé si ustedes tal vez han tenido la oportunidad de reflexionar un poquito sobre esto. Bueno, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿A mí qué es lo que me toca en este proceso? Bueno, tal vez yo me puedo proponer el acompañar de la forma más efectiva y afectiva posible a esta persona en el proceso, ¿verdad? Porque sé que es una enfermedad que la persona no se va a recuperar, que la persona cada vez va a depender más de mí,
que van a presentarse muchos cambios, ¿verdad? Pero yo voy a estar ahí para acompañar y para guiar en todo lo que yo pueda y voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Pero esto no quiere decir que si la enfermedad avanza es porque lo estoy haciendo mal o porque me faltó hacer algo, ¿verdad? Entonces eso lo tenemos que tener claro para evitar precisamente este sentimiento de culpa, ¿verdad? O muchas veces frustración que también genera mucha carga en los cuidadores, ¿verdad? También es importante que el cuidador tenga claro de que, como les decía antes, uno no es un supercuidador y que tiene límites, ¿verdad? O que uno va a poder hacer todo solo, o que uno va a poder resolver todas las cosas, o que uno tiene el control sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque no es así. Y aquí tenemos que aprender a tener un pensamiento un poquito más flexible, ¿verdad? Como les decía antes, sacarnos esta idea de que las cosas van a seguir siendo de la misma manera y haciéndose de la misma manera y ahora vamos a cuidar a alguien más. ¿No? Si algo hemos aprendido, yo creo que en estas 6 sesiones es que, bueno, esta es una enfermedad cambiante, ¿verdad? Que se va dando por etapas. Entonces tenemos que aprender a hacer esos ajustes y a vivir el día a día, ¿verdad? Tal vez un ejercicio que también les puede ayudar es al final del día, pues quedarse con las cosas buenas y recordar cuáles fueron las cosas buenas, bonitas, positivas que vivieron con su familiar, ¿verdad? Y si de repente hubo alguna situación ahí en que el familiar se puso tal vez agresivo o nos dijo algo que nos dolió o nos dijo alguna grosería o alguna mala palabra, con eso no nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos con lo bueno del día a día, ¿verdad? Y eso también nos va a ayudar a no tomarnos las cosas de forma personal a la hora de relacionarnos con nuestro familiar. También es importante que los cuidadores aprendan a contar con los demás. Muchas veces se da el caso en que el mismo cuidador no facilita, ¿verdad? Que los demás se involucren, porque cuando tenemos mucho tiempo de hacer lo mismo y lo hacemos de la misma manera, pues es muy fácil creer que esa es la manera correcta de hacer las cosas, ¿verdad? Y si llega alguien más y la hace diferente, pues no nos gusta, ¿verdad? Entonces, muchas veces con estas actitudes lo que hacemos es limitar la participación de los otros, ¿verdad? El hecho de que las personas hagan las cosas de una manera distinta no quiere decir que estén mal hechas, ¿verdad? Así como ustedes también han ido aprendiendo en todo este proceso, ¿verdad? También los que están alrededor pueden ir aprendiendo. Y también hablábamos sobre la importancia de compartir la información sobre todo lo que es los aspectos médicos, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el tratamiento? A qué hora se toman las pastillas, cuáles pastillas son, ¿verdad? ¿Para qué sirven? ¿Cuánto hay que darle? De qué enfermedades padece la persona, cómo es su comportamiento generalmente, ¿verdad? Esta información se tiene que compartir porque muchas veces solo la maneja el cuidador, ¿verdad? Y entonces para el resto de las personas involucrarse o poder manejar los retos que supone el cuidar a alguien se hace cada vez más difícil, ¿verdad? Entonces, el hecho de que los demás tal vez no hagan las cosas de la misma manera como las hacemos nosotros no quiere decir que estén mal hechas. Entonces, tenemos que implicar también a los demás en el cuidado, ¿verdad? Lo que les decía de lo importante que es mantenerse uno automotivado, ¿verdad? Sobre todo a largo plazo. Y aquí podemos volver otra vez al ejemplo del maratón, ¿verdad? Que muchas veces esperamos el reconocimiento o el aplauso de los demás. Sin embargo, el más importante es el reconocerse a uno mismo los éxitos y felicitarse y tal vez darse un premio inclusive por las cosas buenas que uno está haciendo, ¿verdad? Y no esperar tanto el reconocimiento de los otros, ¿verdad? Sino que uno, pues, tenerse esta automotivación, ¿verdad? Lo pueden hacer
no sé, inclusive antes de iniciar el día, antes de iniciar la jornada, ¿verdad? Tener ese ratito y repetirse alguna frase, inclusive viéndose al espejo, ¿verdad? Recordarse también los éxitos anteriores, ¿verdad? Qué cosas hemos hecho bien y qué nos ayudó a poder alcanzar el éxito, con qué herramientas contamos, ¿verdad? Eso también nos va a ayudar. No fijarnos en las deficiencias o en los fallos que se tengan, ¿verdad? Muchas veces podemos tener muchas cosas buenas alrededor, sin embargo, siempre nos fijamos y recalcamos tal vez algún error, alguna falta, ¿verdad? Algo que no se haya hecho de la manera en la que esperábamos, ¿verdad? Pero no solo tenemos que fijarnos en eso, sino también, como les decía antes, también reconocer todas las cosas buenas, ¿verdad? Importante. Como cuidadores, y antes de ser cuidadores, de ser hijos, de ser esposas, de ser, no sé, nieto, pareja, ¿verdad? Antes de todo eso somos una persona, ¿verdad? Y las personas tenemos necesidades básicas, necesidades afectivas, de autorrealización, ¿verdad? Así que nosotros como personas tenemos que contar con el tiempo y con el espacio para poder satisfacer esas necesidades que son básicas, ¿verdad? Entonces, cuidar especialmente los tiempos de descanso, la propia alimentación, ¿verdad? Recordar que, bueno, para que yo pueda dar un cuidado de mejor calidad, ¿verdad? Primero tengo que cuidarme yo. A veces escucho a los cuidadores decir que empiezan la mañana con un café y después ya van a levantar a la persona a la que cuidan, que el baño, que el desayuno, que preparar los medicamentos, que hacer el oficio de la casa, que viene la merienda, que hay que preparar el almuerzo. Y cuando se dieron cuenta eran las 4 de la tarde, ¿verdad? Y no han comido absolutamente nada y todos los demás comieron, ¿verdad? O que tal vez ya la persona requiere ayuda para la alimentación, y lo hablábamos en la sesión en la que comentábamos los cuidados básicos, que se requiere de tiempo para alimentar a la persona, ¿verdad? Que no la podemos apresurar y que inclusive a veces es 1 hora o más y que hay que levantarse varias veces a calentar la comida y demás. Imagínense si ustedes tienen hambre y esperarse 1 hora, 1 hora y media que la persona coma. Tal vez lo más organizado en el tiempo y que nos va a permitir satisfacer las necesidades básicas, entonces es que yo coma, ¿verdad? Con tranquilidad, y ahora sí, yo desde que ya yo no tengo hambre, le doy de comer a mi familiar el tiempo que requieran, ¿verdad? Y que se necesite. Pero para eso es muy importante la organización del tiempo, ¿verdad? Recuerden que tenemos que tener este equilibrio en sí, satisfacer las necesidades de mi familiar dependiente, pero también hay necesidades que yo tengo que satisfacer para mí mismo, ¿verdad? Dormir las horas suficientes, ¿verdad? También muchas veces pasa de que por los problemas de la conducta, la persona tiene el ciclo del sueño invertido, entonces no duerme ni la persona, ni el cuidador, ni tampoco el que esté en la casa, ¿verdad? O que por el contrario, la persona sí duerma y pase bien, pase tranquila la noche, pero el cuidador dice que duerme con un ojo abierto y con otro cerrado, ¿verdad? Entonces no le da el suficiente tiempo de descanso. Lo ideal, nuevamente, es que esta sea una tarea compartida, ¿verdad? Que por lo menos ciertas noches a la semana cada quien pueda descansar, ¿verdad? Y que el cuidador también pueda descansar. Tomarse el tiempo para realizar los asuntos propios, ¿verdad? También si tenemos la oportunidad y se nos presenta algún tipo de descanso diario o semanal, sí es importante tomar ese tiempo, ¿verdad? Y ojalá emplearlo en alguna actividad que no esté relacionado con el cuidado de la persona, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, y es una cuestión de gustos y de preferencias, la persona cuidadora tiene este espacio,
¿verdad? En que otro más asume el proceso de cuidado y quiere quedarse en la casa. Y está bien si se queda en la casa, pero usa ese tiempo para sí mismo, ¿verdad? Para hacer cualquier otra cosa que no esté relacionado con cuidar, pero muchas veces se quedan para cuidar, pero están pendientes, ¿verdad? O están supervisando qué hacen bien o qué hacen mal, y entonces al final no descansan, ¿verdad? Entonces la idea es tener este tiempo que sea una pausa, un ratito para desconectarse, que hay que verlo como es, que estamos recargando las baterías, ¿verdad? Es una inversión de tiempo. Y ojalá en la medida de lo posible, como les decía, tener alguna actividad que no esté relacionada con cuidar, ¿verdad? Ya sea un pasatiempo, puede ser actividad física, puede ser asistir a alguna clase, escuchar música, leer, ver mensajes positivos, revisar las redes sociales, conversar con alguien por teléfono. Bueno, tal vez ahora el contacto social está un poquito más limitado, ¿verdad? Pero cuando retomemos este tipo de actividades, salir, conversar con otras personas, hablar de otros temas, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta que aunque sean ratitos chiquititos, esto al final va a tener un efecto acumulativo, ¿verdad? Entonces, esto va a mejorar la calidad de vida de todos, ¿verdad? Si se puede realizar ejercicio físico todos los días y según la tolerancia, ¿verdad? Porque hay personas que tienen pues particularidades en su condición de salud y que el hacer actividad física se limita o se readecúa según sus necesidades. Pero el ejercicio físico, ¿verdad? No solo nos va a ayudar para la salud física, sino para la salud mental, ¿verdad? Y entonces con la actividad física, con el ejercicio, inclusive se va a ayudar a regular todo lo que es el estado del ánimo, el manejo de las emociones, ¿verdad? Después nos vamos a sentir bien con nosotros mismos de que nos pusimos en movimiento, de que hicimos algo que fue diferente, ¿verdad? Entonces, sí tratar de realizar algún tipo de ejercicio físico. Se recomienda que sea durante el día, ¿verdad? Porque si no, al final de la noche, y para las personas que tienen problemas para dormir, el ejercicio físico más bien como que nos pone en un estado de alerta y nos da más energía, entonces les cuesta más dormir. Entonces, si pueden hacerlo durante el día es mejor y también van a descansar mejor durante la noche, ¿verdad? Evitar el aislamiento, obligarse a mantener el contacto con los amigos y con los familiares, ¿verdad? Porque está muy demostrado que los vínculos afectivos cálidos amortiguan el estrés y mejoran nuestra calidad de vida, ¿verdad? Y yo creo que esto es algo que lo experimentamos todo el año 2020, ¿verdad? Qué bonito el saber que la otra persona estaba bien, que la podíamos ver por medio de una pantalla, que podíamos celebrar igual por medio de una pantalla, ¿verdad? No dejar ese contacto, las celebraciones. Entonces, ahora hay muchos medios tecnológicos y pues tenemos que sacarle provecho a estas herramientas, ¿verdad? Importante el saber poner límites a las demandas excesivas del paciente, ¿verdad? Hay que saber decir no sin sentirse culpable por ello, ¿verdad? Y hablábamos de que muchas veces los límites con la persona con demencia se ponen desde mi reacción hacia la conducta, ¿verdad? No tanto negociando ni comunicándonos verbalmente, sino, ¿verdad? Como desde la conducta es que vamos modificando y también poniendo estos límites a las demandas, ¿verdad? Expresar abiertamente a otros la frustración y los temores o los propios resentimientos, ¿verdad? Eso es un escape emocional. Si nos guardamos las cosas, pues nada más eso va a empeorar, ¿verdad? Y va a ser ahí como que más difícil el día a día, ¿verdad? Porque vamos a estar más sobrecargados emocionalmente. Algo que es muy importante, ¿verdad? Es planificar las actividades, inclusive lo pueden hacer por la semana o por días, ¿verdad? Organizarse con el tiempo y ahora sí establecer prioridades, ¿verdad? Les decía antes que uno no puede seguir haciendo las mismas cosas y de la misma manera que antes y ahora cuidar a alguien, ¿verdad? Entonces ahora tenemos que establecer prioridades y organizarnos porque la falta de tiempo es una de las primeras causas de estrés en los cuidadores, ¿verdad? Y no podemos alargar el día.
No le vamos a agregar un minuto más a las 24 horas del día. Entonces tenemos que aprender a organizar nuestro tiempo. De tal manera que tengamos tiempo para satisfacer las necesidades de nuestro familiar dependiente, pero también satisfacer mis propias necesidades y tener esos ratitos, esos escapes, ¿verdad? Esos ratitos en los que yo puedo recargar las energías, también tener tiempo para lo que es las relaciones interpersonales, familiares y de pareja, ¿verdad? Uno de los objetivos que tenemos como cuidadores de pacientes con demencia es el máximo de tiempo posible proporcionar la independencia, ¿verdad? Uno no es mejor cuidador por hacer todo lo que la persona le demande, ¿verdad? Ni tampoco tener estas conductas de sobreprotección, ¿verdad? Que muchas veces por querer evitar un riesgo, un daño o por demostrar ese cariño, ese afecto, queremos hacerles todo, ¿verdad? No, todo lo que ellos puedan seguir haciendo por ellos mismos, que lo hagan siempre con supervisión, ¿verdad? Pero esta es una forma de que podemos mejorar la calidad de vida de todos, ¿verdad? Como les decía, si bien es cierto, pues el paciente es el adulto mayor, ¿verdad? Pero también es el cuidador, el recurso más valioso que tenemos, ¿verdad? Y es importante la calidad de vida de todos, del adulto mayor dependiente, del cuidador y todos los que están alrededor del cuidador, ¿verdad? Si no se ha terminado la vida de la persona con demencia, tampoco se ha terminado la vida del cuidador ni de los que están alrededor. Lo que tenemos que buscar es precisamente ese equilibrio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces para terminar, esta imagen me gusta mucho, ¿verdad? Porque como que nos impulsa a que nosotros tenemos que ser promotores de cambio y si nosotros queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, 3 palabras que pueden cambiar tu vida para siempre. Empiezo por mí, ¿verdad? Y muchas veces es importante recordarnos que es importante nuestro propio autocuidado para ahora sí poder cuidar a alguien más, ¿verdad? Que yo no puedo dar lo que yo no tengo, ¿verdad? Entonces tengo que invertir en mí para poder estar bien y ahora sí ofrecerle algo a alguien más, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces, si no tienen ningún otro comentario, pues agradecerles la participación, agradecerles que siempre estuvieron ahí constantes, ¿verdad? Y yo creo que algo importante es pues este reconocimiento de que ustedes como familiares quieren tener más información, más herramientas, ¿verdad? Con el fin de garantizar esa calidad de vida que requiere ahora la persona adulta mayor y que lo hacen pues pensando en ellos, ¿verdad? Y en dar esa mejor calidad de vida y recordarles que bueno, que tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por todo.